Hola a todos. En esta ocasión nos vamos a ocupar de un caso resuelto por el juzgado de faltas número 1 de la Municipalidad de San Martín. Aquí lo que vamos a ver es un caso de ciberestafa, como se le dice comúnmente. Eh, Básicamente, una persona es engañada a fin de suministrar los datos de su home banking y bueno, le vacían la cuenta. Este, Concretamente le terminan vaciando la cuenta eh, y vamos a ver en este caso que se hace una denuncia ante Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín y entre otras cosas el caso es muy interesante para ver la aplicación de la Ley Provincial 13.133, el Código de Implementación de Derechos de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Buenos Aires. La justicia de faltas, en este caso, es la que va a aplicar la sanción al infractor y también va a determinar la indemnización por un rubro denominado daño directo que está regulado en el artículo 40 bis de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240. Cabe destacar que en algunos municipios quien resuelve la sanción es el juzgado de faltas y en otros no, es una autoridad municipal distinta. Esto puede variar según los municipios porque la ley 13.133 no establece expresamente que sea el juzgado de faltas el que tenga que sancionar. Entonces tenemos por un lado la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC, que es la que recibe las denuncias y convoca las audiencias de conciliación y cierra el procedimiento o la etapa conciliatoria con acuerdo o sin acuerdo y eventualmente si no hay acuerdo realiza un auto de imputación de cargos y luego tenemos otra oficina, digamos, otro organismo municipal, que en este caso es la justicia de faltas, que es la que decide si hay efectivamente una infracción a las normas de defensa del consumidor y eventualmente impone una sanción, que puede ser una multa, que puede llegar a 5 millones de pesos, y también puede disponer el resarcimiento del denominado daño directo, que como les decía está regulado en el artículo 40 bis de la Ley Nacional. Vamos a ver cómo resolvió el juzgado de faltas este caso concreto. Como les decía, la maniobra consistió en que la víctima recibió un llamado de un supuesto asesor del banco que le requirió información para verificar la identidad de esta persona y luego de que la denunciante le brindara esa información, se encontró tiempo después con que no solamente le habían vaciado la cuenta, sino que también a través de su home banking habían solicitado un préstamo personal. O sea, le transfirieron todos los fondos que tenía en su cuenta y además le solicitaron un préstamo y transfirieron ese monto también a cuentas de terceros. El banco básicamente se defendió planteando que su sistema de home banking era seguro, sin dar mayores explicaciones, sin dar mayores precisiones. En la sentencia del juzgado de faltas se realizaron una serie de precisiones bastante interesantes. Por un lado, se analizó
la constitucionalidad del sistema de audiencias administrativas por vía electrónica que tuvo lugar como consecuencia de la pandemia, concluyéndose en que las mismas no violaban en absoluto el derecho a la defensa del presunto infractor. Y posteriormente, y entrando en el fondo del asunto, se encuadró obviamente la situación como una relación de consumo, se puntualizó que la denunciante era una consumidora hipervulnerable o especialmente vulnerable porque a la vulnerabilidad que se tiene por el mero hecho de ser consumidor, a esa desigualdad de inicio que tiene la relación de consumo, hay que sumarle también la vulnerabilidad tecnológica, ¿no? Porque toda esta operación y todo este engaño se hizo por las particularidades, los riesgos que tiene el sistema de home banking. Hay que muchísimas personas nos vimos, entre comillas, obligados a utilizar, sobre todo en la época de pandemia. Entonces, entre otras cosas, aplicando el artículo 1757 del Código Civil y Comercial, que consagra un sistema de responsabilidad objetiva por actividades peligrosas o riesgosas, se consideró que esta actividad, toda la actividad del home banking, era una actividad riesgosa por su naturaleza, por las circunstancias de su desarrollo, y que por el riesgo, o mejor dicho, por el daño que pudiera causar esta actividad riesgosa, debía responder el banco denunciado. En la misma línea, agrego yo, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor responsabiliza de manera objetiva a los integrantes de la cadena de comercialización por el riesgo, en los daños causados por el riesgo en la prestación del servicio. Pero ahora tenemos el artículo 1757 que refuerza esto, que considero que es una de las grandes innovaciones del Código Civil y Comercial, receptando algo que ya la jurisprudencia venía proponiendo desde hace bastante tiempo. Este artículo 1757, en realidad 1757 y 1758, que son en cierto sentido los sucesores del artículo 1113 del Código de Drogado, constituyen una herramienta muy importante para los consumidores, aunque están en la parte de responsabilidad civil en general, ¿no? Pero para los consumidores, es decir, para el débil jurídico, constituyen una herramienta muy, muy útil, y son artículos que, por la unificación producida con el nuevo código, se aplican tanto en casos contractuales como extracontractuales. Encuadrado de esa manera el caso, y no habiéndose probado por el banco ninguna exención de responsabilidad, ninguna causa que provocara la ruptura del nexo de causalidad, se entendió que el banco era responsable. Además, podemos agregar el propio artículo 1733 en uno de sus incisos, aclara que no se puede invocar caso fortuito en aquellos casos donde el daño, lo estoy diciendo con otras palabras, se produzca por un riesgo propio de la actividad que se está realizando. Y esto que ocurrió es un riesgo propio de la actividad de home banking, es decir, el sistema posibilita este tipo de maniobras. De hecho, en la misma sentencia se menciona
una reciente disposición del Banco Central que le encomienda a los bancos, que le ordena a los bancos reforzar las medidas de seguridad tendiente a corroborar fehacientemente la identidad del, por ejemplo, del que quiere sacar un préstamo por home banking. Así las cosas, se le aplica una sanción de multa de 100.000 pesos al banco infractor y además se dispone un resarcimiento por daño directo por 432.000 pesos, que era el monto de el dinero sustraído a la denunciante. Por supuesto, agrego yo, esta indemnización por daño directo es sin perjuicio de la que la víctima pudiera llegar a reclamar posteriormente por la vía judicial. No nos olvidemos que estamos en la esfera del juzgado de faltas. Una resolución muy interesante, muy importante que los juzgados de falta y básicamente las autoridades de aplicación de la ley 13.133 se ocupen de estos temas, asuman competencia en estos temas, resuelvan en estos asuntos, porque tienen absoluta competencia para hacerlo, y así que los invito a la lectura de esta muy interesante sentencia. El fallo, como siempre, acompañará este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.